Hola amigos, hoy iniciamos la serie de videos sobre las leyes del universo. Al lado derecho tengo algunas de las preguntas que me han realizado y a partir de estas preguntas vamos a ir respondiendo y vamos a ir avanzando en el video. Bueno, pues ¿cómo puedo cambiar mi vida? Está conectado con la primera ley del universo, que es la ley o el principio de causa y efecto. Cuando tú preguntas cómo puedo cambiar mi vida, probablemente es porque has realizado algunas acciones que han generado unos efectos que no gustan, ¿cierto? O que te afectan. Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Cuando aplicamos la primera ley del universo, la ley de causa y efecto, debemos empezar a entender que toda causa produce un efecto. Por lo tanto, todo efecto es producido por una causa. ¿Esto qué significa? Que nada en lo que te pasa en tu vida sucede al azar o sucede porque sí, sino todo tiene una causa. Hasta si lanzáramos un frisbee, ¿no? Si tenemos un frisbee y lo lanzamos en un parque, podrás darte cuenta que según el viento, según su velocidad, según la dirección del viento, según el peso del frisbee, según la fuerza que tú le imprimiste al frisbee para que volara, la fuerza inicial, la potencia que le diste, el giro de la muñeca. Cuando tú, yo creo que hasta la fuerza de gravedad, o sea, cuando tú tienes digamos, todas las variantes, ¿sí? Que pueden haber en el momento en que lanzas el frisbee y metes toda esa información dentro de una computadora, se podría calcular o predecir que el frisbee va a caer tantos metros hacia el lado derecho, tantos metros hacia el lado izquierdo. ¿Esto qué significa? Que entonces el frisbee no cae porque sí. El frisbee cae debido a una cantidad de causas que se suman todas para dar como resultado final una consecuencia, ¿cierto? Que es el sitio donde cae el frisbee. Igual, de la misma manera, es tu vida. Si tú pierdes el control de las causas que producen las consecuencias de tu vida, pues va a llegar un momento en el que tú dices, pero ¿qué pasa? No entiendo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Eh, es que no sé, la vida me está castigando. Bueno, qué sé yo. Entonces es importantísimo que los seres humanos empecemos a tomar las riendas de nuestra propia vida. Y entonces, cuando tomamos las riendas de nuestra propia vida y empezamos a poner atención a las causas y a sus efectos, entonces ya nos cuidamos de hacer cosas que nos produzcan situaciones embarazosas o situaciones como charras, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces hay personas que se encierran mucho en su caparazón o son demasiado negativas. Y entonces esto hace que los demás como que se alejen, como que no quieran estar allí, como que... O a veces hay personas con una energía como muy pesada, como muy densas, ¿no? Entonces, ¿qué producen? Pues que las otras personas quieran como alejarse. Y a veces estas personas dicen, ay, por qué no consigo pareja? ¿O por qué todo el mundo se aleja de mí? Entonces, fíjate, ¿no? Volvemos a la primera ley del universo, la ley de causa y efecto. Tenemos que cuidar las causas que generamos a cada instante y así podremos tener unos efectos mucho más satisfactorios. Bien, entonces, otra cosa que debes de entender es que estamos viviendo el juego de la vida. ¿Qué es el juego de la vida? El juego de la vida es el estar aquí y ahora, estar acá en este planeta encarnados. Entonces, cuando tú comienzas a ser consciente que estás aquí y ahora, entonces dejas de como estar pensando en cosas del pasado o del futuro y empiezas a resolver las cosas que se te van presentando. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezas a generar unas causas, pero con conciencia. Es muy diferente crear causas con conciencia a crear causas de forma inconsciente.
la mayoría de los seres humanos viven como en piloto automático, ¿no? Entonces, es más, a veces uno va manejando un carro y tiene tan automatizado el manejo del carro que ni siquiera se da cuenta en el momento en que llega a su destino, porque todos los movimientos los hizo de forma automática. Entonces, pasa lo mismo, a veces vivimos la vida como en piloto automático, todos los días hacemos lo mismo, y esto nos lleva a grandes problemas porque no nos damos cuenta cuando afectamos a otras personas, no nos damos cuenta, eh, no nos damos cuenta de nada. Entonces, esta ley de causa y efecto nos ayuda a entender muchas, pero muchas de las cosas que hacemos probablemente inconscientemente y que terminan asfixiándonos y haciéndonos nuestra vida, nos la pone a cuadritos. Muy bien. Eh, el conocer las leyes del universo nos permite también como manejar la vida, ¿no? Porque nos permite como pasar de víctimas, ¿sí? A veces uno está como viviendo estas causas, estas consecuencias que producimos y se siente uno víctima, ¿no? ¿Por qué los demás me hacen esto? ¿Por qué la vida me hace esto? ¿O es que Diosito me está haciendo tal cosa? Y entonces vivimos la vida como desde la óptica de la víctima, ¿no? Entonces no, tenemos que cambiar eso. ¿Mm? Si queremos eh, cambiar nuestra vida, tenemos que empezar a manejar las causas que producimos. Entonces, si yo quiero producir un efecto, por ejemplo, no sé, quiero tener amigos, pues debo de empezar a mirar las causas que hacen que las personas se alejen de mí. Y las causas pueden ser miles, puede ser su, no sé, su arreglo personal, que de pronto está muy descuidado, puede ser inclusive el olor personal, el olor corporal, puede ser la mirada, puede ser los nervios, puede ser, como he dicho, pueden ser miles de causas, pueden ser cientos de causas. Entonces te invito con este video no es más que una invitación a que comiences a mirar las causas que estás produciendo y en consecuencia los efectos que estás produciendo en tu vida. Y la idea es que tan pronto detectes esas causas que están produciendo los efectos que no te gustan, la idea es empezar a cambiar esas causas, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, me preguntan que cómo, que podemos tener en cuenta para poder cambiar la vida, ¿no? Poder cambiar la vida. Entonces, una de las cosas que, pues, yo soy un meditador de hace más de 30 años y a través de la observación de mí mismo, ¿no? Porque la meditación es una técnica que te permite observarte a ti mismo a cada instante. Entonces, a través de esa observación me he dado cuenta que a veces las personas, eh, a uno mismo, no tiene sentido común en algunas ocasiones. Entonces, el observarse a sí mismo también te permite como desarrollar el sentido común, como no hacer cosas que tú veas que no. Hay una frase muy famosa que dice, si no tienes nada interesante que decir, mejor quédate callado o quédate callada. Esa frase es muy hermosa porque si tú la tienes acá como presente y de pronto vas a hablar mal de alguien o vas a chismosear algo que realmente no va a ayudar a nadie, o sea, el comentario no va a ayudar a nadie, no va a hacer que la persona sea mejor o se sienta mejor, no va a producir ningún efecto, digamos, positivo, es mejor quedarse callado, es mejor no decir nada, sería mejor sería mejor, sí, quedarse callado. Entonces, fíjate, en este ejemplo, vemos cómo, si tú ibas a decir algo malo acerca de alguien, que a su vez no iba a beneficiar ni a esa persona, ni a ti, ni a la que le estás contando, y tú te abstienes porque caes en cuenta, o sea, eres dueños de la producción de las causas, entonces te detienes y no dices nada,
ahí ya estás creando una consecuencia, ¿no? Estás creando un efecto, pero un efecto positivo. ¿Por qué positivo? Porque al detenerte y no hablar mal, pues sencillamente la conversación cogerá por otro lado y ya, y no metiste en problemas a nadie, no hablaste mal de nadie, y ya ese hecho de que no hables mal de nadie va a hacer que las personas quieran estar contigo. Pero fíjate que esto sucede de forma natural, porque es que es muy aburridor estar uno al lado de alguien que siempre está hablando mal de los demás. Porque esta persona va a decir, no, pues si en 5 minutos me dijo todas estas cosas de alguien, pues cómo será cuando no esté hablando conmigo, sino con una amiga o con un amigo, pues va a hacer lo mismo y va a hablar mal de mí. Entonces, fíjate, estamos colocando ejemplos muy sencillos para entender la ley de causa y efecto. Entonces, este video es una invitación, o esta charla es una invitación para todas aquellas personas que quieren realizar cambios en sus vidas, que simplemente comiencen a adueñarse de las causas de sus propias vidas. Bien, otro punto que se podría tener en cuenta es el respeto y el amor hacia la vida. Cuando tú empiezas a ser respetuoso, a amar, por ejemplo, la lluvia, a amar un amanecer, cuando empiezas a amar, no sé, la danza, si te gusta bailar, entonces baila y hazlo con amor, con ese sentimiento, con esa sonrisa, con esa alegría. Si te gusta pintar, pues pinta. Si te gusta caminar, camina. O sea, cada cosa, debes también de observar cuáles son las cosas que te gustan o te gustaría hacer y que por, entre comillas, falta de tiempo o a veces por aburrimiento o a veces porque simplemente no se te ocurre, no lo haces. Entonces fíjate, ¿no? La cuestión es ir cambiando hábitos y al ir cambiando esos hábitos que producen esas causas, vamos a cambiar sus efectos. Bien. Y esto del respeto, mira, cosas tan sencillas como a veces la gente pone música duro. Sí, saca su carro y pone música a todo volumen y no se da cuenta que está eh, perjudicando a cientos de personas que pueden vivir alrededor de tu casa. Pero entonces, ¿qué pasa? La persona solo piensa yo, que quiero yo. Bueno, solo piensan en ellas y no piensan en las demás. Entonces, hay una frase muy hermosa que dice, eh, tu libertad llega hasta donde llega la libertad de los demás. ¿Eso qué significa? Que sí, a mí me puede gustar escuchar música fuerte, pero si yo pienso en las demás personas que viven en ese barrio, entonces digo, no, pero ¿cómo los voy a obligar a que escuchen la música que a mí me gusta? De pronto a ellos no les gusta. Entonces, ¿qué hago? Coloco la música para mí o para mi grupo de amigos, pero no para toda la manzana. Entonces, ¿ves? Eso tiene que ver con el respeto, eso tiene que ver con el amor hacia la vida. Pero ¿qué es la vida? Pues la vida es la interacción con otros. La vida es lo que sucede a cada instante. Esto es la vida, este instante en el que estamos hablando, pues esto es la vida. El instante en el que te comes un helado, esa es la vida. Entonces la vida no es algo que va a suceder, no sé, mañana, en un año, en 5 años, no. La vida está sucediendo aquí y ahora. Entonces el respeto y el amor debe de producirse aquí y ahora. Bien. Otro punto, el correcto desarrollo de los seres humanos. Tenemos que aprender a desarrollarnos de forma positiva. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues aprendiendo o simplemente desarrollando hábitos de cosas que nos guste hacer. Supongamos que tú tienes un trabajo que, no sé, no es que te guste mucho, no es que te guste demasiado. Listo, pero ese trabajo tú lo desarrollas, no sé, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, o de 8 a 5. Bueno, pues después de las 5, cuando llegas a casa, tú dices, bueno, voy a preparar algo de comer, si tienes hijos, bueno, les das de comer, listo. Dedicas un poco de tiempo,
Pero es muy importante que tú dediques algo de tiempo para ti, para hacer las cosas que a ti te gustan. ¿Qué te gusta leer un libro? Bueno, léete un libro. ¿Que quieres aprender chino, mandarín, inglés, no sé, italiano? Pues listo, hoy en día, gracias al Internet, puedes aprender una cantidad de idiomas y de forma gratuita. Entonces, fíjate, cuando tú generas esa causa, que sería aprender un idioma que te gusta, pues estás generando un efecto que es un placer en tu corazón, placer en tus emociones, entonces cambia la química de tu cuerpo porque empiezas a segregar sustancias que se segregan cuando tú sientes placer, ¿sí? Placer de hacer algo que te gusta. Entonces, fíjate, estás generando unas causas de forma consciente que generan unos efectos y esos efectos están mejorando tu vida. Entonces mira que no es tan difícil, ¿no? A veces estas leyes del universo pueden sonar un poco como, uy, ¿no? O sea, y no, fíjate que tienen que ver con el sentido común, tienen que ver con aprender a hacer bien las cosas y ya, tienen que ver como con tomar el control. Tú tienes que aprender a tomar el control de tu propia vida y no dejar que otros tomen el control. Puede suceder que en ciertos momentos, o si uno tiene un jefe o algo, y ese jefe pues sabe más que uno, pues de cierta manera en esos momentos está tomando él el control. ¿Por qué? Porque sabe más, porque tiene la visión, porque es el capitán de un equipo de trabajo y hay que escucharlo y aprender de él. O sea, no es tomar el control por tomar el control. O sea, uno también tiene que saber en qué momento acepta las recomendaciones de otra persona, de un jefe o de alguien que tenga más experiencia. Entonces hay que escucharlo y estoy seguro que algo vas a aprender de toda esa experiencia vivida. Pero cuando digo tomar el control me refiero a que cuando llegas a tu casa empieces a hacer cosas que te agradan, ¿cierto? O sea, destina un tiempo para ti, una hora, media hora, y procura hacerlo ojalá todos los días, ¿no? Destina un tiempo para ti, hacer cosas que te gustan. Si vives con otras personas, diles, bueno, les voy a dedicar parte de mi tiempo de tal hora a tal hora, pero este pedacito de tiempo del día es para mí. Y voy a hacer cosas que a mí me gusten, porque puede suceder que eso que a ti te gusta no le gusta a otros. Por ejemplo, mmm, no sé, jugar con plastilina. Puede suceder que a los demás que viven en casa no les guste, pero a ti sí te gusta. Entonces vas a jugar 20 minutos, armar cosas, figuras en plastilina. Fíjate que estamos hablando de cosas muy sencillas, muy simples, pero esas pequeñas cosas muy simples son las que van alegrando tu vida y van haciendo que tú salgas de como de una miseria mental, emocional, ¿no? De que, ay, que la vida es fea, que estoy aburrido, que no me hallo, ¿no? Eh, Pues claro, porque no estás haciendo nada que te guste, no estás haciendo nada que te apasione. Entonces, fíjate, ¿no? Hay que ir haciendo esos pequeños cambios y vas a ver cómo empiezas a cambiar tu vida. Bien, otro punto importante es la ampliación de la conciencia. A veces me preguntan, bueno, pero ¿qué es la ampliación de la conciencia? Entonces, la ampliación de la conciencia tiene que ver con esto, con tomar el control de tu vida, no dejar que otros te controlen, sino bueno, yo que quiero, yo que permito que los demás hagan conmigo, ¿cierto? Hasta dónde permito yo ciertas cosas y hasta dónde no. Entonces, fíjate, ¿no? Si yo permito que los demás barran conmigo, pues entonces voy a tener una vida de desgracia, porque estoy generando unas causas que me van a generar unos efectos de tristeza, ¿no? Entonces pilas con eso. O sea, tú no puedes dejar que los demás hagan lo que quieran contigo. No, señor. O sea, hay que poner ciertos límites, inclusive con los hijos. A veces los papás o las mamás tienen tanto amor por sus hijos que se desviven y se dejan hasta pegar por los hijos, ¿no? Y eso ya no es amor, ¿no? O sea, hay que aprender a colocar límites a las demás personas. Entonces,
Entonces la ampliación de la conciencia tiene que ver con eso, con, con, con verme a mí como parte integral de mi propia vida, porque ese es otro tema, ¿no? Que a veces uno se desvive por los demás y los demás sí hacen lo suyo y después, bueno, gracias. Y tú quedas ahí, han pasado los años y tú quedas vuelto una miseria, ¿no? No, señor. Entonces, tú tienes que aprender a amarte a ti mismo, a ti misma, tienes que amarte. Y en la medida que tú te ames, entonces empiezas a valorar tu tiempo y empiezas a valorar el tiempo de los demás. Entonces ya no los dejas que jueguen con tu tiempo. Eso no significa que no les dediques tiempo. Claro que sí, hay que dedicarle tiempo a los hijos, tiempo al esposo, a la esposa, tiempo al trabajo, pero se nos olvida dedicarle tiempo a la persona más importante de este mundo, que eres tú. Bien. Eh, y otro punto que habla sobre la comprensión de la multidimensionalidad humana. Resulta que hoy en día ya está comprobado científicamente por la física cuántica que existen muchas dimensiones. Ya han encontrado como 10 dimensiones y siguen encontrando más y más dimensiones. Y todo matemáticamente, ¿no? Las han encontrado matemáticamente. Entonces la física cuántica se ha dado cuenta que la cuántica, o sea, la materia en esas dimensiones tan pequeñas, se comporta muy diferente a la materia, digamos, que podemos tocar, ¿no? O sea, la materia, digamos, más densa. Entonces se ha dado cuenta que existen otras dimensiones, otros planos de existencia. Pero esto ya lo habían descubierto hace miles de años muchos místicos a nivel mundial, inclusive en muchas tribus, los chamanes, los encargados de conectarse con la naturaleza, con las plantas, con el sol, con la luna, ya habían descubierto esto hace miles de años. La ciencia simplemente está redescubriendo lo que los hombres ya habían descubierto con mucha anticipación. Pero bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a ser conscientes que la vida no solo se desarrolla en este plano o en esta dimensión donde vivimos, que le llamamos la tercera dimensión, sino que empezamos a descubrir que existe una cuarta dimensión, una quinta dimensión, sexta, séptima, octava, novena, décima, y de ahí para arriba las que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces empezamos a darnos cuenta que la vida no solo debe ser vivida en una sola dimensión o en una sola dirección, sino que tenemos también que tener en cuenta que, que el ser humano está compuesto de muchas partes y esas partes también necesitan que se les dé cierto nivel de satisfacción o cierto nivel como de, ¿qué te digo yo? Como de amor, de atención. Entonces, si hablamos de lo más cercano a nosotros mismos, podríamos hablar del cuerpo, ¿no? Tenemos una dimensión física, corporal, pero fíjate que también tenemos una dimensión emocional, ¿no? Que es muy diferente a la física, pero que está conectado con la parte física, ¿cierto? Si una persona, por ejemplo, está llorando, pues emocionalmente está sintiendo un dolor, pero eso produce una reacción físico-química en el cuerpo que permite que se produzca, por ejemplo, una lágrima, ¿sí? O un gesto de tristeza, o una mirada de tristeza. Entonces, fíjate cómo, aunque las emociones pertenecen a otra dimensión que no es como tan física, están relacionadas con la parte física y genera unos resultados, ¿no? O sea, esas causas generan unos efectos. Entonces, la química del cuerpo responde al pensamiento, responde a las emociones y responde inclusive a la parte inconsciente y subconsciente de los seres. Entonces, fíjate cómo empezamos hablando de la ley de causa y efecto, pero mira hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Hasta hablar inclusive de la química interna de los seres. Entonces, también es muy importante entender
que si somos seres multidimensionales. Ah, bueno, pero espera, ya habíamos hablado de la parte física, habíamos hablado de la parte emocional y podemos también analizar al ser humano en su parte, por ejemplo, mental. Fíjate que un pensamiento, si yo te digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Cierren los ojos. Vamos a cerrar los ojos, 20 segundos. Y ahora vamos a pensar en un helado de chocolate. Si no te gusta el chocolate, piensa en un helado de fresa, bueno, del sabor que a ti más te guste. Mantén los ojos cerrados y piensa en el helado. Mira, mira qué sabroso, huélelo, pégale un mordisco, todo con tu mente. Huélelo, tócalo. Entonces, si te das cuenta, ya puedes abrir los ojos. Es muy probable que se te haya salivado, ¿no? La boca. Y fíjate que solo lo pensamos, ¿no? Y lo mismo pasaría en un sueño. A veces tenemos sueños que son tan reales que cuando despertamos decimos, no puede ser, no puede ser que esto haya sido un sueño, es que yo lo sentía real, era como la vida misma, no lo puedo creer, ¿no? Lo que te ha pasado muchas veces. Entonces fíjate, eh, somos seres multidimensionales. Entonces fíjate, cuando hablamos de ese plano mental, del plano de las ideas, vemos cómo cada vez que tú piensas algo, de alguna manera lo estás creando en ese plano, en ese plano mental. Y a veces hay personas que, y creo que te ha pasado, que a veces piensas algo, no sé, piensas, tú dices, uy, qué rico comer una pizza, pero no le cuentas a nadie. Y de repente llega a la hora o a las 2 horas llega alguien y dice, oye, te invito a comer pizza. Y tú te sonríes porque habías pensado, te supo la boca a pizza, o olías a pizza y decías, qué rico comer una pizza, pero no se lo has contado a nadie. Y 1 hora después o 2 horas después alguien te invitó a comer pizza, pero tú no le habías contado a nadie. Entonces fíjate cómo el pensamiento funciona y cómo también se pueden generar causas a nivel del pensamiento. Es que esto ya empieza a volverse muy interesante, porque fíjate que podemos crear causas a nivel físico, podemos crear causas a un nivel emocional, ¿no? Si yo llego y insulto a alguien y lo hago sentir muy mal, pues entonces esa causa que estoy produciendo en él, ¿no? Esa agresión va a producir un efecto, ¿no? Entonces puede ponerse triste o puede ponerse rencorosa esa persona, ¿no? Fíjate la causa y los efectos. Y cuando hablamos a nivel mental, pues todo lo que existe en este mundo, todo, absolutamente todo, primero fue pensado. O sea, tuvo una causa mental. Absolutamente todo. Piensa en cualquier cosa. Por ejemplo, acá yo donde estoy ubicado, pensemos, bueno, yo acá tengo un mouse. Pensemos en un mouse, algo tan simple como un mouse. Alguien tuvo que haberlo pensado en algún momento. Pensó en un aparato, un dispositivo que tú pudieras mover y que eso moviera un elemento de tu pantalla, en este caso un cursor, caso de un computador, pues mueve el cursor. Entonces alguien lo tuvo que haber pensado. O sea, el mouse no apareció sobre el planeta así de la nada. No, es que un día era lunes y apareció un mouse. No, señor. Fíjate, todo es pensado, ¿no? O sea, alguien lo pensó, alguien lo imaginó. Y después de pensarlo y sentirlo, que sería genial que eso existiese, entonces empezó a ver cómo traía, como de ese plano mental, cómo traía esa idea y la podía materializar. Entonces ya se pensó en un material, se pensó en la parte electrónica, se pensó en su aspecto físico y ya intervinieron de pronto diseñadores, ingenieros, pero todos tuvieron que haberlo pensado antes de materializarlo. Entonces volvemos al punto inicial que nos trajo a este video, la causa y el efecto. Entonces, nada es porque sí. Vivimos en un universo mental.
vivimos en dimensiones mentales. Esta dimensión nosotros la hemos llamado tercera dimensión, ¿no? Entonces, acá, en esta frecuencia donde tú y yo vivimos, la hemos llamado tercera dimensión. La hemos llamado así porque encontramos que los objetos tienen ancho, tienen profundidad y tienen altura. Entonces, por eso se le llama tercera dimensión. Bien, pero eso no significa que no existan más, ¿no? Iremos de pronto hablando un poco de esa parte multidimensional, porque tiene que ver con muchas de las leyes que rigen estos universos mentales y emocionales y físicos, ¿no? Entonces, esa es la idea de estos videos, que vayamos compartiendo y nos vayamos metiendo como en temas que la ciencia hoy en día aborda y, y los redescubre de una forma fantástica. Bien, entonces, alguien preguntaba, bueno, pero ¿cómo puedo cambiar mi vida? Entonces, pues ya estuvimos hablando, ¿no? Que del hombre viviendo en automático, ¿no? Entonces, empieza a analizar cuántas cosas haces en un día cotidiano de forma automática, ¿no? A veces uno va al trabajo, eh, luego sale, se monta en un transporte y se va como un zombie, ¿no? O se coloca audífonos, pero no está sintiendo, o sea, no está sintiendo su momento presente. O sea, la vida se le va de las manos porque va como en piloto automático, como englobado, como en trance. Y cuando de repente dices, uy, ya llegué a mi casa, ¿no? Y te bajas del bus o si vas manejando, pues simplemente llegas a la casa y no sabes ni cómo porque ibas como pensando por allá en alguna cosa, ¿sí? Pero no estabas realmente consciente del camino ni de lo que pasaba, probablemente de los olores de las personas, no sé, de las casas, los edificios, sino ibas por allá como elevado, como elevada, ¿no? Entonces es eso, empezar a vivir la vida con más intensidad. O sea, si te estás tomando un chocolate, pues te estás tomando un chocolate. Entonces le aplicas quesito o chocolate con almojábana o qué sé yo, con un buñuelito. Pero muérdelo, mastícalo, siéntelo, huélelo, saboréalo. mm, Deja que la química de tu cuerpo reaccione a esos olores, ¿no? O sea, disfruta ese momento presente. Esa es una forma, por ejemplo, de aprender a dejar de vivir del piloto automático y empezar a caer en cuenta de las causas y los efectos. Es como un juego. Empieza a mirar tu vida como un juego donde ya pasas de ser víctima o sentirte víctima a ser alguien quien controla tu propia vida. Aunque no es tanto controlar, es más como disfrutar, porque no es tanto controlar, es más como disfrutar y como darse cuenta de la vida que pasa a cada instante presente. Es más eso, ¿no? Bien, otro punto que me comentaba, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Bueno, cambiando hábitos. Pero no simplemente cambiar un hábito, digamos, negativo por uno positivo, aunque está bien que lo hagas. Acá me refiero más que todo es a hábitos inspirados. Por ejemplo, cuando tú lees la vida de Jesús, o la vida de Buda, o la vida de Krishna, o la vida de un poeta, o la vida de un gran hombre o de una gran mujer. Y te inspira, ¿no? Porque, o de un gran deportista, o bueno, en el área o en la rama que tú quieras, un gran científico, un gran poeta, un gran, bueno, lo que sea. Entonces, a ti te inspira, ¿no? O ves la película y dices, oye, esta persona se esforzó, hizo una cosa, hizo la otra, y logró llegar a tal cosa, o logró descubrir tal cosa, o logró ser el mejor bailarín, o el mejor guitarrista. Entonces de pronto tú dices, oye, qué chévere, vamos a mirar qué hacían. Y entonces te das cuenta que esa persona
practicaba, ¿no? Se mentalizaba, quiero llegar a tal punto, quiero llegar a hacer esto y lo tengo que hacer. Entonces, fíjate, ¿no? Primero lo pensaba, luego lo sentía desde su corazón, desde su, como dicen las bailarinas, desde las tocas, ¿no? Desde las vísceras, ¿no? Entonces es eso, tenemos que aprender a vivir la vida con intensidad, desde las vísceras, ¿no? O sea, desde adentro. Si vamos a bailar, bailemos desde las vísceras. Si vamos a crear algo, bueno, con toda, ¿no? O sea, intentemos estar completos cada vez que hacemos algo. Porque, ¿qué pasa? Volvamos al ejemplo del chocolate. Si tú te estás tomando un chocolate, pero estás pensando en algo que vas a hacer mañana, entonces, ¿qué va a pasar? Que te terminas el chocolate y no te diste cuenta ni a qué horas te lo terminaste. Y de pronto dices, uy, se acabó el chocolate y ni siquiera me di cuenta a qué horas me lo tomé. ¿Qué significa esto? Que estás viviendo en piloto automático. Entonces, aunque el chocolate tenía un olor, tenía un sabor, el queso se derretía, bueno, mil cosas, no te diste cuenta porque estabas englobado, estabas pensando en algo que vas a hacer mañana, o a veces la mente se va al pasado, se pone uno a pensar en cosas que ya sucedieron y hasta te da rabia y te da mal genio por algo que sucedió hace 10 años, 20 años, y te pones furiosa o furioso, y resulta que esa rabia está viviendo en el pasado, ¿no? Está viviendo en el pasado. Entonces, esto es parte de causa y efecto. O sea, si tú, en vez de disfrutar la taza de chocolate, o de té, o de tinto, o de lo que tú quieras, de café, y resulta que no lo disfrutas porque está tu mente viviendo una idea del pasado, algo que sucedió, o estás en el futuro, algo que quieres que podría suceder. Entonces te sales del momento presente y dejas de ser consciente de las causas y los efectos que estás creando a cada instante. ¿Mm? Entonces fíjate, te estoy haciendo caer en cuenta de cómo vivimos muchas veces en piloto automático. Bien. Otro punto, dice, para cambiar la vida uno puede integrar algún tipo de técnica que le permita darse uno cuenta de ese momento presente. Las técnicas que yo recomiendo son la meditación profunda o también el mindfulness, ¿no? Que también es otro tipo, es la misma meditación, ¿no? Pero vista con una óptica, digamos, más simple. ¿Mm? La meditación profunda es un poco más mística, ¿no? El mindfulness es lo mismo, pero sin la parte mística, sino con la parte más, yo diría que es un poco más simple, pero las dos funcionan, tal cual, las dos funcionan. A mí me gusta más como la mística, que yo practico las dos, pero bueno, son muy lindas. Entonces, el que tú practiques una técnica que te permita darte cuenta del momento presente, pues va a ser muy chévere para tu vida, porque es muy difícil, mejor dicho, el momento presente en donde realmente se generan las causas que luego generan los efectos y donde realmente si yo quiero cambiar mi vida tendría que ponerle atención al instante en que genero las causas. Y el único instante donde tú puedes generar causas es el momento presente. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó. Entonces, ¿cómo generas tú una nueva causa en un pasado que ya pasó? No puedes. Porque el pasado haya sido bueno, malo, regular, bonito, feo, ya sucedió. Y entonces lo que tú vives es la consecuencia o el efecto de eso que generaste en el pasado. Entonces, fíjate, cambiar eso ya es muy complicado porque ¿cómo haces? Si tú estás viviendo el momento presente y tú vives en el presente, en el aquí y ahora, entonces el único sitio donde yo puedo cambiar algo es en el aquí y el ahora. ¿Ok?
No puedo ir al pasado a cambiar nada. Bien, bueno, aunque existe una técnica que se llama la técnica de regresión y bueno, ahí ya, pero eso ya es un caso excepcional, ¿no? Que podría uno ir a eso que llamamos pasado y hacer un cambio, ¿no? Mm, pero igual el cambio se hace en el presente, ¿no? O sea, podríamos viajar al pasado, ver cuál fue el problema, pero el cambio igualmente se hace aquí y ahora, ¿no? Bueno, que, aunque eso ya da para otro video. Muy bien. Si nos vamos al futuro, tú no puedes cambiar nada en el futuro. ¿Por qué? Porque no ha sucedido. Entonces, tú podrías pensar, bueno, ¿qué pasa si hiciera tal cosa, si hiciera lo otro, si hiciera lo otro? Eso se puede hacer, ¿no? Como ver opciones. Pero realmente la causa solo se genera en el momento presente. Entonces, lo que no ha sucedido, no lo puedo modificar porque es que no ha sucedido. Sí, ya, vamos, vamos, me coges la idea, ¿sí? Entonces, solo puedo cambiar las cosas en el momento presente, solo en el presente. Puedo hacer algo. Si quiero cambiar la vida, tengo que cambiarla en el presente. ¿Mm? Entonces, si mi mente vive en el pasado, siempre voy a vivir ofuscado, o siempre voy a vivir sí, como triste por algo que pasó, ¿sí? ¿Y cómo lo cambio? ¿Mm? Solo lo puedo cambiar cuando tomo conciencia de mi presente. Bien, y lo mismo, alguien que vive como en el futuro, ¿cómo cambia? O sea, si es que no se puede, y vive ansioso, una persona que tiene exceso de futuro vive ansiosa, porque, porque se imagina una cantidad de futuros posibles y dice, ay, pero yo aquí perdiendo mi tiempo y no, y yo podría ser, no sé, el mejor futbolista del mundo, ¿sí? Entonces vive tanto en el futuro que pierde el presente y como que se paniquea y a la final no hace nada. Entonces, ojo, yo me puedo proyectar hacia el futuro, ¿no? Bueno, quiero llegar a ser el mejor futbolista. Eso lo puedo hacer, pero eso dura unos segundos. Y luego viene mi acción en el presente. Entonces, si quiero ser el mejor futbolista, ¿qué tengo que hacer en el presente? Practicar, 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 practicar. Y de tanto practicar y ver videos y hablar con personas y entrevistar a otros y bueno, ver todo lo que tenga que ver con la técnica, con el fútbol, con la emoción, con la cosa, ¿cierto? Analizar partidos, jugadas, mejor dicho, volverme un profesional en esa área en la que me quiero desarrollar. ¿M? Pero todo eso se hace en el presente, ¿ok? Bien. Y es que si analizamos, si nos paramos a analizar la vida de un ser humano, nos daremos cuenta que el 98% y a veces es más, de la vida de un ser humano vivimos en piloto automático. O sea, no somos conscientes del instante presente en el cual hacemos algo. ¿No? Entonces, pues tenemos que dejar de vivir la vida de esa manera. Bien, otro tema, dice, generemos causas positivas, esa es otra cosa. Cuando hablábamos de producir causas por inspiración, puede ser inspiración en alguien que para nosotros es una persona muy sabia, o muy inteligente, o muy amorosa, o muy, hemos dicho que para nosotros es el top, ¿no? Puede ser, pero también hay algo muy importante y es que dentro de nosotros, en nuestro corazón o a través del corazón, podemos conectarnos con nuestra parte de luz, o sea, con nuestra parte divina, ¿sí? Que también le han llamado yo superior, o le han llamado, el superhumano, o bueno, el nombre el que a ti más te guste. Pero esa parte divina, ese yo divino, ese yo humano de luz, ¿m?
que tú eres, porque esa es otra cosa. Mucha gente no sabe que somos un espíritu o una conciencia que toma cuerpo y vive esta experiencia corpórea, ¿no? Esa es la vida, ¿no? Ujú. Porque recuerda que en la antigüedad la gente se preguntaba si nosotros éramos un cuerpo que tendría un alma y que tendría un espíritu, ¿no? O sea, una chispa divina, ¿no? Nos preguntábamos inclusive los grandes filósofos se hacían este tipo de preguntas. Y el hombre se lo ha preguntado desde que el mundo es mundo, desde que existe el hombre, siempre se ha preguntado quién soy yo, qué hago aquí, para dónde voy, habrá vida después de la muerte, bueno, qué sé yo, o más bien vida después de la vida, ¿no? Bueno, pero eso da para otro video. Acá estamos hablando de causas y efectos. Entonces, mmm, generar causas positivas también puede ser generadas desde esa parte divina. Ya hemos dicho en este video que somos multidimensionales. ¿Eso qué significa? Que tenemos una dimensión física, tenemos dimensiones emocionales, dimensión mental, ¿no es cierto? Pero también tenemos dimensión álmica y tenemos dimensión espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que si también existen eso, significa que nosotros no solamente tenemos un cuerpo, sino somos como una cebolla, ¿no? Que tiene varios cuerpos, donde pues el cuerpo más visible es este, ¿no? El que llamamos cuerpo físico, pero también tenemos unos cuerpos energéticos, ¿no? Que podríamos que tienen una parte emocional, hay otro cuerpo que sería el cuerpo mental, y hay otra parte que sería el cuerpo espiritual. Y decimos cuerpo por ponerle un nombre, pero realmente son capas energéticas que manejan cierto nivel de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, eh, que cuando decimos generar causas positivas, inspiradoras, ahora estamos hablando de inspirarse en su parte de luz. Entonces, si yo me conecto desde mi corazón con mi parte de luz y le digo, amado yo divino, ayúdame a entender esta situación, ¿sí? O le digo, o simplemente le digo, gracias por ayudarme a entender esta situación, ¿sí? Entonces, fíjate, le doy las gracias. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte de luz empieza a darse cuenta que tú te quieres comunicar con ella. Pero ese ella eres tú mismo, porque es que tú eres esa parte de luz, ¿no? Entonces, lo que te decía antes, nos preguntábamos si nosotros éramos un cuerpo que creía que tenía espíritu, pero hoy en día, con toda la información que nos ha llegado, ustedes saben que estamos viviendo en la época de la información. Hoy millones de personas ya saben que somos un espíritu que está experimentando la carne, ¿cierto? O sea, somos una luz, conciencia, una energía divina que está experimentando el mundo de la dualidad, acá en esta tercera dimensión, donde encontramos lo frío, lo caliente, el blanco y el negro, el bien y el mal, el día y la noche. Entonces, somos seres de luz, seres divinos que están experimentando lo que llamamos la carne o lo físico o la vida física y a través de esa experimentación vamos dándonos cuenta de el valor de lo que realmente somos. ¿Mm? Porque fíjate, a veces uno puede saber algo o creer que lo sabe, pero solo hasta cuando tú lo experimentas y lo llevas a la práctica es que realmente lo comprendes. Y creo que te ha pasado, a veces lees algo y por el hecho de leerlo crees que ya lo sabes. No, o sea, pues si tienes conocimiento de eso, teórico, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando tú llevas cualquier cosa a la práctica, hay un dicho que dice que entre el dicho, ¿cómo es que dice? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ¿no? O sea, una cosa es leerlo y otra cosa es hacerlo. Una cosa es escucharlo o ver un video de un tema cualquiera
y otra cosa es vivir eso que estás viendo en el video, ¿no? O sea, son dos cosas, o sea, son dos dimensiones muy distintas. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, la idea de estos videos, en los cuales hablamos de las leyes del universo, la idea es que toda esta teoría que hablamos acá, bueno, yo la explico desde mi sabiduría interior, ¿no? Desde lo que yo conozco, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he experimentado. Desde ahí es que yo doy estas charlas, ¿no? Obviamente cada persona ha vivido cosas diferentes, pero como es una ley universal, una ley es algo que es, que no depende si a alguien le parece o no le parece, ¿no? Es como que, es como decir que el agua moja. Puede haber alguien que diga que no le parece, ¿no? No le parece que el agua moja, pero moja, ¿ya? Así de simple. Porque también estamos viviendo una época en lo que mucha gente, por ignorancia, se está basando en lo que le parece y creen que la realidad es lo que a mí me parezca. Y no, no es así. Hay gente que, no, hoy me creo canguro, entonces soy un canguro. No, 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 no. O sea, fíjate cómo se ha tergiversado hasta la vida misma, ¿no? Las leyes del universo nos van enseñando a entender también que es real, bueno, real en esta dimensión y que no, ¿sí? Porque también tenemos que aprender como a diferenciar, ¿no? Cuando a veces en la sociedad implantan ciertas cosas para engañar a las personas y hacerla creer cosas que no son, ¿no? Entonces, entre más te conectes tú con tu ser de luz, vas a desarrollar como esa sapiencia, vas a desarrollar como esa capacidad de discernir y darte cuenta que realmente va con el universo y va con el orden de las cosas y con el orden divino, o sea, con el orden superior de las cosas, con la inteligencia superior que crea galaxias, millones de galaxias en el universo, ¿no? Y que son, en Colombia decimos cuentos chimbos, ¿no? Que son cosas que están intentando implantar ahí para confundir, pero que tú sabes que no tienen realidad, no tienen sustancia, no tienen, no tienen sentido común, no tienen raciocinio, no tienen, ¿no? Entonces, por ahí es la cosa. Cuando tú cambias, cambia el entorno, ¿no? Esto tiene que ver también con la causa y el efecto. Si tú empiezas a sonreír más, si empiezas a sentirte más amado por ti mismo o por ti misma, ¿no? Pero ojo, es un amor natural, es un amor que viene del gozo, no del goce, del gozo, o sea, de aquí, del corazón, de hacer cosas que te gustan, cosas que te llenan el alma, te llenan el corazón. Cuando tú empiezas a sentir esa energía que te llena, esa energía empieza a aumentar como tu cociente de luz, ¿no? Como tu vibración, todos tenemos como una energía que nos rodea. Entonces esa energía empieza como a acelerarse, empieza a vibrar más alto y tú empiezas como a imantar un poco más, ¿no? Como que creo que te ha pasado que a veces estar con cierto tipo de personas es muy agradable, ¿no? Hay personas que tienen como un magnetismo, como algo bonito, ¿no? Que tú dices, oye, estuve 5 minutos hablando con esta persona. Es más, ni siquiera hablando, simplemente ahí al lado, a 1 metro, 2 metros. Y la escuché hablar, la escuché comunicarse y me sentí muy bien. Llegué a mi casa como, como alimentado, como reconstruido, entonces, fíjate, ¿no? Son cosas que sentimos a diario, así como también se sienten personas como densas, ¿no? Como que te chupan la energía, como que tú duraste media hora al lado de esa persona y cuando llegas a casa, tú dices, uff, me siento recansado, recansada y no sé por qué, o sea, solo hablé 15 minutos con esta persona y me siento descargado, ¿eh?
Creo que ustedes y yo hemos vivido estas dos situaciones muchísimas veces. Entonces, fíjate, ¿no? Tiene que ver con esto. Cuando tú cambias, cambia el entorno. ¿Ah? Entonces, si tú empiezas a vibrar mucho más alto, con ideales mucho más positivos, mucho más que construyen cosas, que hacen cosas mm, que mejoran la vida, ya sea tu vida o la vida de otros. Cuando tú te metes como en ese estilo de vida, de como de crear, de hacer, de vivir cosas que tú sientes desde tu corazón que debes vivir, entonces tu vida se transforma y esa alegría hace que tu entorno también vaya cambiando, ¿no? Eh, pues poco a poco, porque a veces las cosas no cambian, digamos, de la noche a la mañana, pero sí van cambiando. Y mira, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eso es como cuando tú integras a la vida de una familia un animalito. Yo conocí el caso de una amiga que en la casa, bueno, casi todos eran ingenieros y el papá no hablaba con los hijos. Bueno, la mamá es ausente, creo que había fallecido, creo, no lo recuerdo ahorita, pero vivían el papá con sus hijos y su hija, y como todos eran ingenieros y todos eran como muy mentales, entonces en esa casa pues em, casi no se hablaban entre sí, todo era hola, hasta luego, buenos días, buenas noches y ya, esas eran las conversaciones. Y accidentalmente llegó una gatica a la casa. Pues mi amiga llevó una gatica y el papá le dijo, no, aquí gatos, no, eso no. Y el hermano, bueno, el hermano pues como que... Y resulta que ella le dijo al papá, ay, déjemela tener solo unos días, ¿no? El cuentico de que solo unos días. Y empieza esa gata a ganarse el cariño del papá y empieza a jugarle y empieza a esperarlo a que llegara y empieza, bueno, los que tienen gatos saben de qué hablo. Bueno, yo he tenido más que todo es perro, ¿no? Pero bueno, los que han tenido gatos saben que los gatos son seres, animalitos muy especiales que se hacen querer demasiado, al igual que los perros. Y yo diría que casi cualquier mascota se hacen amar. ¿Y cómo se hacen amar? Simplemente siendo ellos, siendo naturales, esparciendo ese amor que ellos sienten. Que los animalitos son como niños de 7 años, 8 años y son naturales, son sinceros. ¿Mm? Entonces, fíjate, ellos son, o sea, ellos generan unas causas y generan unos efectos, pero de forma natural. Entonces, hacia eso va esta charla, a que si tú te conectas con tu parte de luz, vas a empezar a generar ciertas causas que generarán ciertos efectos, pero, pero como de forma natural, ¿no? O sea, no lo estás generando tanto desde aquí, sino desde aquí. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a pasar de acá, porque nuestra sociedad occidental es muy mental, ¿no? Demasiado mental. Tenemos que empezar a explorar también esta dimensión del sentir, que el sentir es diferente al sentimiento, ¿no? No es lo mismo. El sentir es como que percibir nuestro momento presente, pero con el corazón, desde aquí. Entonces, entre más logres tú percibir tu cotidianidad desde el corazón, vas a empezar a cambiar esas causas y esos efectos. Y esa es otra manera más de otra técnica, digamos, para que tú puedas cambiar tu vida. Mira que hemos dado muchas perlas en este video, muchas perlas, ¿no? Ya está en ti que decantes toda esta información y cojas lo que más te llegue, lo que más te resuene y empieces a aplicarlo en tu vida. Y cuando esto empiece a dar resultados, sería interesantísimo que comentaras en el video, ¿no? Digamos que practicaras por un mes, por 21 días, por lo menos, algo de lo que acá hemos hablado
y que después de practicarlo y comprobar que tú puedes cambiar tu vida con estos pequeños tips, puedas aportar algo en esta página, en este sitio, y puedas decir algo, pero que salga de tu experiencia, algo que tú hayas vivido y que gracias a practicar como estas, como diríamos, sí, técnicas sí, y generen un cambio en ti y un cambio en los que te rodean, ¿no? Sería hermosísimo. Entonces, estás invitado, estás invitada a practicar y a hacer comentarios del resultado de tu práctica, ¿no? Y si, y bueno, y si el resultado fuese adverso, o sea, me refiero a que no, a que tú implementaste y cambiar ciertas causas, pero no lo lograste, sería muy interesante que escribieras al correo de la página, de esta página o de este sitio web, eh, pues me hicieras llegar ojalá al correo que cómo lo implementaste, porque es que a veces uno comete errores en la implementación y si yo te puedo ayudar en que lo implementes de la manera, o mejor dicho, de la mejor manera posible, pues los resultados están casi que asegurados, ¿no? Porque esa es la idea, o sea, la idea de estos videos es poner un granito de arena para que tú mejores tu vida. Esa es la razón de ser de estos videos. Cuando tú empiezas a sincronizarte con la vida, viviendo el momento presente, o sea, dándote cuenta del momento presente, empiezas empiezas como a ver señales, ¿no? Como que los animalitos se comunican más fácil contigo, como que una mirada, como que un movimiento de orejitas, como que esas señales empiezas tú a entenderlas con más facilidad. A veces una mariposita pasa y se puede comunicar contigo. Em, a veces los árboles, ¿no? El movimiento de las hojas, el viento. O sea, cuando tú te vuelves un poco más sensible, como que la naturaleza se da cuenta de eso, que te bajas de como esa torre mental en la que siempre has vivido y pasas a un plano más del corazón, más del sentir. Entonces, como que la naturaleza empieza también a hablar contigo, ¿no? Pero no es que hable así con voz, así, ¿no? No es que escuches una voz, hola, hola, que el árbol te diga, hola, hola, hola. No es tanto eso, sino mueve las ramitas para saludarte, o un mosquito llega a acompañarte mientras trabajas, una polillita y te mira, y como que se comunica contigo a través de la mirada, a través de sus movimientos, ¿no? Y confía en ti, y entonces tú debes confiar en ella. O sea, se genera como una simbiosis, como que se comparte una energía, se comparte un amor, una frecuencia, y entonces tú quedas, o sea, cada día que pasa se vuelve algo hermoso, algo divino, algo excepcional. ¿Mm? Pero obviamente esto no se va a lograr en un día o 2 días que tú practiques una ley universal. eh, pues no creo que, o difícilmente vas a empezar a conectarte con la naturaleza. Esto sucede es cuando ya has cambiado muchos hábitos, digamos negativos, y los has reemplazado por hábitos positivos, inspiradores o inspirados. Entonces tú ya empiezas a relacionarte un poco más con los elementos, con el agua, con el fuego, con el viento, eh, con la lluvia, pero de forma natural, o sea, como que toda la fisicalidad empieza como a jugar contigo en el buen sentido de la palabra, como que empiezas a generar una amistad con lo que antes pensabas que era imposible, ¿no? Entonces fíjate cómo todas estas leyes universales te ponen en contacto con el universo, con la vida. Es algo realmente especial y realmente hermoso
Y es lo que yo estoy compartiendo en este momento contigo desde mi corazón y, y espero que tú también empieces a sentir en algún momento cosas lindas con la vida, con, con tu propia existencia. De eso se trata. Muy bien. Eh, Hay un escritor, no sé si lo conoces, de Deepak Chopra. Él hablaba del sincrodestino. Y esto también tiene que ver con las señales. Paulo Coelho también hablaba de las señales, ¿no? Muchos autores han hablado de las señales. Y Deepak Chopra habla del sincrodestino, habla de esto, que cuando una persona empieza como a meditar, como a sentir la vida, ¿no? Con la técnica que sea. Hay personas que lo han logrado inclusive desde la oración. Mm, la oración también es una técnica muy bonita, pero, pues se hace como que hablando hacia afuera, ¿no? Hablando o pidiendo, ¿no? La meditación se hace es observando. Es muy diferente digamos, las dos técnicas, que las dos funcionan, ¿no? Hay gente que le gusta más la oración, pero para compenetrarte como con la naturaleza, me parece que es más fácil como desde la meditación o desde el mindfulness, ¿no? ¿Por qué? Porque estás callando la mente, ¿no? Porque es que cuando tú hablas, estás pensando en algo, ¿no? O hablando, bla, 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 bla. Entonces, o sea, lograr un estado meditativo ahí es como complicado, ¿no? Tendrías que callarte, ¿no? O sea, ahora sí, sí, hay oración y después hay como un espacio meditativo donde callas los pensamientos, bueno, ahí sí ya puede funcionar, ¿no? Eh, pues de manera más profunda, porque te estás callando, o sea, es que el punto es callar la mente, ¿no? Porque si la mente siempre te está hablando, 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 te está llevando al pasado, a lo que hiciste, a lo que te hicieron, ¿no? O te lleva al futuro, a lo que quieres hacer, ¿no? Pero no vives el momento presente, entonces no puedes sentir el cambio del aire, de dirección del aire, el cambio de temperatura, el cambio la caricia del sol en tu rostro, no puedes sentir el amor de una mariposa que se paró acá en tu hombro y quiere caminar contigo o que la lleves por media hora, ¿no? O sea, esto no puede suceder porque tú no estás abierto a la vida, al universo, no te estás abriendo al amor que está en el aire, en el éter, en las piedras, en el agua, en tu cuerpo, en tus células. ¿Mm? Entonces fíjate que realmente eh, cambiar la vida es empezar a amar un poco más, amarnos un poco más, ¿no? Es como por ahí, ¿no? Como que ya estamos llegando como a la esencia. Bien, ¿qué otra pregunta me han hecho? Me preguntan sobre el ingreso en la profundidad de nuestro interior. Estas técnicas meditativas te permiten observar tus pensamientos, observar lo que sientes, pero no lo observas con los ojos, lo observas desde lo que se llama en meditación el observador. O sea, el observador es esa parte de ti que se da cuenta. ¿Mm? Esa parte que se da cuenta de lo que pasa dentro de ti cuando cierras los ojos, desde allí. Entonces, mm, el ser humano tiene que aprender a volverse un poco más profundo. Lastimosamente hoy en día nos han implantado en la sociedad eh, a través de la música con letras ahí todas, todas raras, a través del cine también nos han metido mucho miedo a la sociedad, a través de ciertos sistemas políticos, a través de, inclusive a veces hasta religiones, a través de,
a través de muchas cosas, ¿no? Nos han metido como el que vivamos con miedo, a través de los noticieros, ¿no? Siempre te dicen noticias negativas, 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 para que tú vivas paniqueado, vivas muerto de miedo. Y una persona que vive así, pues no puede relacionarse con lo natural, porque forma como una capa donde se paraliza y no puede salir de allí. Entonces, fíjate, ¿no? Acá estamos hablando de cómo utilizar las leyes del universo para que tú puedas como derretir esa capa, esas capas de hielo, ¿no? Que a veces tenemos alrededor nuestro y que no nos permiten ser mejores seres humanos. Entonces, bien, fíjate que a veces uno dice, ay, qué coincidencia que llegué a este video. Oh, qué coincidencia que me encontré con una amiga que no veía hace mucho tiempo y la estaba pensando. O qué coincidencia de que me encontré, no sé, este billete, ¿no? A ver, a veces todo pensamos que es una coincidencia, que, ¿no? Y resulta que las coincidencias no existen, porque vivimos en un universo mental, un universo creado matemáticamente y creado con algoritmos, ¿no? Entonces un algoritmo es una ecuación donde es una programación donde tú dices, si sucede tal cosa, entonces pasa, digamos en un programa, en un software. Si el que lo está usando, si el usuario oprime aquí, entonces pasa tal cosa. Pero si oprime tal otro botón, entonces pasa tal cosa. Pero si estas tres opciones, escoge la primera, pasa tal cosa. Si escoge la segunda, pasa tal cosa. ¿Mm? Esos son los algoritmos. Los algoritmos pueden hacer que si pasa tal cosa, entonces pase tal otra. O sea, causa y efecto, ¿cierto? Entonces, como vivimos en una dimensión, eh, hay algunas personas que le han llamado a esto como un holograma, ¿no? Que vivimos como en una especie de holograma. Es como un sueño. Cuando tú estás durmiendo y tienes un sueño, ese sueño que se siente tan real es un holograma, ¿no? Creado con tu mente dentro de tu propia mente, ¿no? O sea, como que tu mente es el todo y ella genera el sueño, ¿no? Y el sueño puede ser que tú estás en un río pescando, el sueño puede ser que te fuiste de viaje, y entonces uno dice, el sueño puede ser que estás en un castillo, entonces uno dice, pero ¿y quién creó las paredes del castillo, las escaleras del castillo, la puerta, la entrada, las lámparas, las habitaciones, ¿no? Y tú vas caminando en el sueño y entras a una habitación y de pronto duermes o llegas a un gran comedor o a un gran salón de baile y bailas y llegan personas. ¿Nunca te has puesto a pensar de dónde salieron esas personas? ¿Quién las creó? Los muebles, los cuadros. ¿No? Entonces fíjate cómo en un sueño tú vas creando personas, imágenes y se siente muy real, ¿no? Entonces esta vida es algo parecido, ¿no? Es una realidad, es un holograma mental creado para vivir experiencias. Y esas experiencias son reales para nuestro ser de luz, que es nuestra verdadera realidad, nuestro yo real. Toma este cuerpo y vive la experiencia en esta dimensión y todas las experiencias son reales. O sea, cuando tú te asustas, cuando tú te ríes, cuando lloras, cuando gritas, cuando te emocionas por algo, ¿no? Es real, o sea, la emoción es real, la vivencia es real, ¿sí? Así vivamos en un mundo mental, en un mundo creado mentalmente, con una tecnología que supera nuestro entendimiento, es real. O sea, todo lo que sientes es real. Y es tan real
que cuando desencarnamos de este mundo nos llevamos toda esa información. O sea, todas esas experiencias vividas nos las llevamos. Y es lo que nos permite, digamos, avanzar en en otros planos de existencia, digamos, más sutiles, ¿no? Que eso lo vamos a hablar también más adelante. Entonces, no, pues de eso se trata. Aprovechar las oportunidades específicas de cambio. A veces le tenemos miedo al cambio, ¿no? Y a veces, no sé, nos hacemos la vida a cuadritos porque nos da miedo cambiar. Pero es que en esta charla no estamos hablando de cambiar por cambiar, sino estamos hablando de un cambio inspirado. Es que es diferente. Una cosa es que yo cambie porque, no sé, está de moda algo, entonces lo adopto. Y otra cosa es cambiar por inspiración. Y ojo, mucho más bonito cuando es por inspiración divina. ¿De dónde viene lo divino? De tu corazón. De ahí viene. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar mi corazón o a sentir o a desarrollar mi intuición, porque me conecto a través del sentir del momento presente, me conecto con mi parte de luz, entonces empiezo a aprovechar las oportunidades, ¿no? Las oportunidades de cambio. Entonces, si yo sé que que la vida me da una oportunidad para hacer algo que ayude a otros, pues debo hacerlo. O sea, si yo siento, mejor dicho, lo que quiero decirte es que todo lo que tú sientas desde el corazón, debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que tú sientas desde el corazón está conectado con tu parte de luz, o sea, con tu esencia, con lo que viene de Dios, del Creador. Mientras que lo que venga de solo de la mente puede venir del ego, puede venir de pensamientos sinabrios, ¿no? Que son los pensamientos densos, puede venir de una envidia, puede venir de unos celos, ¿sí? Que la mente se raya muy fácil por cualquier cosa. Mientras que el corazón no. Aunque a veces hay corazones que los hemos rodeado con tantas capas de hielo, ¿no? O tantas capas de energía densa, que pareciese que esas malas ideas o malos sentimientos viniesen del corazón. Por eso la meditación, porque la meditación te enseña a observarte y darte cuenta que eso no viene de aquí, sino viene de acá. Pero esa causa repercute en el efecto que es tu corazón. Y hay personas que tienen el corazón, yo diría que blindado, ¿no? O sea, tienen tantas capas y capas y capas de miedos, de tristezas, de cosas como malucas que les cuesta mucho trabajo amar o, o sentir, ¿no? Pero es por eso, por las miles de cientos de capas que, que, que le hemos colocado consciente o inconscientemente. Entonces la idea es empezar a ir derritiendo todo ese hielo que está alrededor del corazón para que podamos entrar en comunión con lo universal, en comunión con lo divino, en comunión con lo que realmente importa, con lo que realmente nos trajo a esta experiencia, con lo que realmente sobrevive el día que desencarnemos, con eso. Entonces las leyes del universo no son, no son leyes humanas. Esto de lo que estamos hablando acá no es hecho por el hombre. Esto viene del cielo. Y si lo podemos compartir, lo podemos poner en práctica y lo podemos socializar, pues imagínate qué cosa más linda, porque empezaríamos a traer el cielo a la tierra.
y empezaremos a llevar la tierra hacia el cielo, ¿no? Entonces, entonces sería algo muy bonito. Ahora, si a alguien se le ocurre algo más bonito que esto, propóngalo. De eso se trata. Se trata, o sea, en esta época y en este 2024 donde se empiezan a generar estos videos, eh, este año está dado para que la verdad salga a la luz. En todos los sentidos van a salir la verdad en la política, la verdad en la ciencia, la verdad en el conocimiento de las estrellas, la verdad en las leyes del universo, la verdad en todo, en todo. Y de eso se trata. Se trata que todos los seres pongamos un granito de arena para que todos crezcamos, para que todos nos desarrollemos, para que todos traigamos cosas buenas a la vida de todos. De eso se trata. Entonces, bueno, no siendo más, me despido. Espero que haya sido del agrado de ustedes, todo, que algo de toda esta información haya resonado en sus corazones y, y bueno, estaremos en este canal, estaremos hablando en toda esta temporada, yo creo que durante todo este año 2024 estaremos hablando de estas leyes y cómo entenderlas de pronto. Estamos como aterrizando porque esta información ya existía, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Se ha venido bajando a la tierra toda esta información, pero la estamos explicando de forma, digamos, muy sencilla, con ejemplos muy sencillos, para que se comprenda, porque a veces no, a veces, o sea, si no utilizamos una terminología, digamos, simple, pues uno puede leerlo, ¿no? Y hay libros y uno podría leer ciertas cosas, pero no se entienden, ¿no? Entonces, igual les agradecería que le dieran un like a este video si les gustó. Y si lo quieren compartir con otras personas que ustedes vean que les puede servir esta información, pues fabuloso, fabuloso que lo hagan. Se trata de eso, que todos nos ayudemos, que todos nos ayudemos, que todos compartamos lo que genera valor, lo que genera valor para las empresas, lo que genera valor para vivir mejor, lo que genera valor para pensar mejor, para sentir mejor, para ser mejores seres humanos. Mm, y bueno, no siendo más, me despido deseándoles todo el amor del mundo, deseándoles un verdadero cambio en sus vidas y, y acá los espero para que vean el siguiente video que va a estar, bueno, todavía no lo he grabado, pero tan pronto lo grabe y lo subiré y voy a ir encadenando los diferentes videos para que tú puedas ir como estudiando todas estas leyes universales, todos estos principios y los vayas a ir aplicando poco a poco en tu vida y vayas viendo el resultado de toda esta maravilla que viene de arriba. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.